esa grabación que no inicié. Bueno, ahí estamos. Hoy vamos a estar hablando acerca de recurso solar. Es un tema súper interesante que es bastante largo. Pero bueno, vamos a ir hablando un poquito acerca de esto, a qué llamamos recurso solar, qué efectos tiene o qué tenemos que tener en cuenta, eh, cómo calcular el recurso solar, cómo calcular un poco la performance que va a tener nuestro sistema, qué cosas lo afectan. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Confírmeme si se escucha bien, si me están escuchando. Así que bueno, voy a hacer, creo que esta va a ser mi última transmisión vía TikTok con este celular. Ya encargué un celular nuevo. Estoy tomando en esta taza de Brin, tomando un cafecito con ustedes mientras charlamos. Me pueden ir dejando también las dudas, las consultas que tengan al respecto de este tema o del tema que quieren hablar. La próxima semana tenía ganas de hablar de generación eólica, que está bastante interesante. Es un tema que normalmente no se habla tanto. Así como por ahí hablamos un poco de generación eólica. De cómo se calcula, qué tipo de generadores existen, cómo se calcula el recurso eólico y demás cuestiones. Bueno, vamos a ir arrancando un poquitito. Y bueno, vamos a ver un poco lo que es la radiación solar. Yo en uno de los primeros streams que hice, que está también subido al canal de YouTube si a alguno le interesa, es sobre física el efecto fotoeléctrico y la física del fotón, la física de la parte de la luz y cómo se genera el efecto fotoeléctrico. Y hoy vamos a estar hablando un poco más sobre cómo llega esos fotones, esa energía fotovoltaica hacia la Tierra y cómo se transforma esto en fotones ya en la superficie de una placa solar fotovoltaica, cómo afecta el ángulo de inclinación, qué son las horas solar pico, cómo es el movimiento del Sol y demás. Respecto a la radiación solar terrestre, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener efectos atmosféricos, que va a estar incluyéndose la absorción de la atmósfera, la dispersión de la luz que tenemos en la atmósfera, las variaciones locales, porque hay distinto espesor de atmósfera y distinta cantidad de vapor de agua, las nubes, la contaminación, la latitud, la ubicación, la época del año y la hora del día en el que estemos, obviamente, ¿no? Para ver un poco en qué incide la radiación solar, una de las cosas que tenemos que ver es cuál es el radio del Sol, cuál es el radio de la Tierra y cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces eso nos va a determinar también la potencia que tiene de energía el Sol, cuánta energía va a estar llegando a la Tierra. Obviamente va a llegar muchísima menos energía a Plutón que a Mercurio, por ejemplo, ¿no? Que es un planeta que está mucho más cerca. Eso tiene que ver directamente con la lejanía que tiene el Sol respecto a nuestro planeta, el planeta Tierra, y qué arco de circunferencia o qué arco de la esfera ocupa nuestro planeta dentro de lo que es el Sol, ¿no? La luz se va a propagar en una estrella en forma esférica, se va a ir propagando y la Tierra va a tomar una pequeña porción de esa cantidad inmensa de energía que emite nuestro Sol. Luego, ¿qué va a pasar? Una vez que llegue toda esa energía a la Tierra, en la parte superior, digamos, en el espacio próximo a la Tierra, lo que sería, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, vamos a tener una cantidad de energía equivalente a 1350, más o menos 1400 watts por metro cuadrado, pero a medida que va atravesando la atmósfera, el ozono, el oxígeno, las partículas de polvo y demás elementos van a ir absorbiendo parte de la energía de la luz
y la van a dispersar en lo que se llama radiación difusa. O sea, nosotros vamos a tener sobre una placa solar fotovoltaica tres tipos de radiación. Tres tipos de radiación. Una es la radiación directa, otra es la radiación difusa y otro es el albedo. Son los tres tipos de radiación que vamos a tener. Un día que está totalmente nublado, nosotros no vamos a tener radiación directa, pero sí vamos a tener albedo y vamos a tener radiación difusa. Generalmente la radiación difusa es un porcentaje menor respecto a la radiación directa. O sea, cuando tenemos radiación directa que nos pega el rayo del sol en forma directa sin ser interferido o desviado por ninguna otra superficie, esa es la mayor cantidad de la energía solar. Pero también tenemos radiación difusa y albedo. Albedo es la energía del sol o los rayos solares que rebotan sobre alguna superficie, como puede ser la arena o la sal o el mismo pasto también, o cualquier otra superficie. En definitiva, nosotros sobre la superficie de la Tierra solo va a llegar aproximadamente el 70% de toda la energía de la radiación solar que viene desde el espacio. Cualquier persona que me esté mirando también en TikTok o en otra red social, sepa que me puede seguir en todas las redes sociales, en TikTok, por Twitch, por Instagram, por Facebook, por YouTube. Y también si quieren también se pueden suscribir y activar las notificaciones para que lleguen notificaciones cuando subo videos nuevos. Trato de hacer un stream todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. El lunes pasado me fue imposible porque estuve en una instalación solar fotovoltaica arriba de un techo y pensé que iba a terminar y lamentablemente se me complicó. Una estructura, terminamos como a las 7:30 de la tarde, de noche, con linterna, tratando de terminar de alguna manera la instalación. Así como se me recomplicó. Y bueno, el clima está bastante también complicado. Hoy estuve bastante en las corridas, no hay listas de precios. Es bastante. Hoy por hoy hay mucha incertidumbre acá en Argentina. Así que bueno, también bastante corriendo con todo ese quilombo de que no hay precios, ¿no? Esto medio angustiado también con un poco esa parte, porque no logramos encaminarnos. Siempre tenemos un quilombo. Bueno, voy a presentar un poquito acá, voy a poner modo presentación, así me hago un poquito más chiquitito y vamos a poner Google Chrome para presentar, así se ve la presentación. Los que me estén viendo por voy a correr mi cámara, vamos a correr la cámara para acá. Esto estoy viendo, van a ir viendo un poco los dibujos de lo que vean por Twitch, van a poder ir viendo una parte de lo que voy hablando, que es sacado de la página de internet PV Education. No hice presentación esta vez, simplemente voy a ir presentando directamente de la página de PV Education. Entonces, decíamos, del 100% de energía solar fotovoltaica que viene desde el espacio a, digamos, a la altura de la estratosfera, a la superficie de la Tierra llega en forma de radiación directa solamente el 70% en forma de radiación directa. Luego tenemos parte de radiación difusa, que es una pequeña porción. Esto es un día totalmente despejado. En un día que esté algo nublado vamos a tener muy baja radiación directa o casi nula radiación directa y todo va a ser radiación difusa y algo de albedo. A medida que va pasando los rayos solares a través de la atmósfera, parte se absorbe con el dióxido de carbono, parte con el ozono, parte con el agua. Acá podemos ver una curva de cómo se va absorbiendo la energía. La que está en azul, en verde es la de un cuerpo negro, la que está en rojo es la de nuestro Sol propiamente, y la que está en azul es la que se ve en la superficie de la Tierra. Fíjense que hay lugares donde la energía está bastante absorbida por las capas de ozono, la capa de oxígeno y la capa de CO2. O sea, cada uno de los componentes de la atmósfera va absorbiendo parte de la radiación solar. Así que podemos ver en esta parte, fíjense que es de la parte ultravioleta que absorbe el ozono. Por eso es tan importante
la capa de ozono y tan perjudicial cuando se fue perdiendo o se va perdiendo la capa de ozono. Ya por suerte se va recuperando dentro de todo. Cuando se va perdiendo la capa de ozono, porque eso afecta directamente, es como un filtro que le pone el ozono a los rayos ultravioleta. Como decíamos, parte se da en radiación directa y parte se da en radiación difusa. Hay un fenómeno llamado radiación de Rayleigh, que es la que también produce que el cielo sea de color azul. No me voy a poner a hablar un poco de eso, pero sepan que parte se da en la radiación directa, que son los rayos que llegan directamente a la superficie de la Tierra, y parte rebota en la atmósfera y se produce una radiación difusa. Cuando eliminamos la radiación directa, vamos a ver que no hay sombras, porque las sombras se producen cuando la luz es emitida en una única dirección. Cuando la radiación viene de cualquier lado, o sea, es totalmente difusa, eso se llama luz difusa, no hay sombras porque la luz viene de todos lados. Si pueden ver un efecto bastante notorio, por ejemplo, en paneles solares que están ubicados coplanarmente, que cuando es un día muy nublado, los paneles coplanares rinden más que los paneles que están inclinados. ¿Por qué? Porque los paneles que están inclinados solamente ven una pequeña porción del todo el cielo, o una porción del cielo, no una pequeña porción, sino una porción del cielo. En cambio, los que están coplanares ven toda la bóveda celeste, o sea, los 180 grados esféricos, digamos, ¿no? 180 por 180. En cambio, los que están inclinados ven una porción menor, entonces capturan menos radiación difusa. Obviamente, cuando hay una radiación directa, que es la que más genera, los que están perpendiculares a los rayos incidentes son los que más van a capturar sol, o que más potencia van a lograr sacar. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo sería un panel en Melbourne, en Australia es esto, en un día totalmente despejado, totalmente claro, y en un día totalmente nublado. La diferencia es abismal. En un caso están teniendo, digamos, una especie de curva de Gauss, y en el otro, bueno, depende la nubosidad que tengan. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta o algo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, también acuérdense, me pueden escribir acá directo en el chat de Twitch o en el chat de TikTok. Vamos siguiendo. Sigo con la otra. Se puede pasar por acá. En todos los catálogos de paneles solares van a encontrar una sigla que dice AM. Por ejemplo, en STC, en Standard Conditions, van a encontrar que dice AM 1.5. ¿A qué refiere ese AM 1.5? A la masa de aire que tiene que atravesar el Sol. Fíjense que anteriormente habíamos visto la curva de la radiación solar que está incidiendo sobre la superficie de la Tierra, y cuando tenemos una masa de aire de 1, o sea, el Sol perfectamente perpendicular y con un espesor de atmósfera determinado, o sea, que es el espesor típico del espesor de la Tierra, que es en el orden de 10 kilómetros de altura, y la atmósfera, el grosor de la atmósfera es distinto en el ecuador que en los polos. En los polos es más chico y en el ecuador es más ancho. Entonces se definió que el STC o el Standard Condition para los paneles solares iba a ser con una atmósfera promedio de 1.5, porque obviamente solamente vamos a tener 1 de atmósfera cuando tenemos el Sol en el cenit, perfectamente ubicado el 21 de junio en el trópico de Capricornio. Entonces ese día no pasa nunca, ¿no? Es altamente improbable. Entonces se definió como estándar que el AM o el filtro que se le aplica a los rayos solares sería el equivalente a 1,5 veces el espesor de la atmósfera promedio. Bueno, eso es para que le hagan el cálculo. Por ejemplo, si ustedes ponen acá el ángulo de inclinación del Sol, acá les va a calcular que AM tendrían, por ejemplo, con 30 grados les da 1.15 y con 45 grados, por ejemplo, les da 1.41, que es aproximadamente lo que se estila a poner en los catálogos, digamos, como que el Sol está a 45 grados. Cuando sale, el Sol está a 180 grados, y cuando está en el mediodía, estaría en el cenit, estaría perfectamente a 0 grados. Bueno, seguimos un poquito más. Acá podemos ver otros cálculos también. Espectro de
solar estandarizado y radiación solar. Esto no lo vamos a ver, pero movimiento del sol. Vamos a ver. Después vamos a terminar resumiendo todo esto en algo para tener algunas cosas básicas. Bueno, ahí podemos ver el movimiento del sol típico. El sol sale del este. Esto es en el hemisferio sur. Sale del este. El punto máximo de altura lo logra apuntando al norte. Por eso todos los paneles solares se tienen que apuntar hacia el norte. Y con una inclinación igual a la latitud del lugar, siempre y cuando querramos maximizar el promedio anual. Si nosotros queremos maximizar, por ejemplo, nuestra cantidad de energía capturada en invierno, tendríamos que darle más inclinación, y si quisiéramos maximizarla en verano, tendríamos que darle menos inclinación. Pero si queremos tener un promedio anual máximo, tendríamos que darle más o menos, no es tan así, pero para simplificar, el ángulo de inclinación de la latitud del lugar. Digamos, si estamos en Buenos Aires, que tiene latitud 34 grados, tendríamos que darle una inclinación de 34 grados a los paneles y apuntando hacia el norte. Fíjense cómo va variando la sombra en la presentación en Twitch, cómo va moviéndose la sombra de un lado para el otro a medida que nos vamos moviendo a lo largo del día. Ahí tenemos algunos ángulos, cómo vamos variando el ángulo de inclinación del panel. Fíjense, si yo lo pongo perfectamente vertical, para los que vean la presentación en Twitch, me pueden seguir en Twitch, ponen Ramiro Braco. Estos cálculos, acá me preguntan, hola Ramiro, ¿dónde ves esos cálculos? Esos cálculos los pueden ver en la página de PB Education, o me pueden seguir pueden poner ahora en Twitch Ramiro Braco, y ven la misma charla que estoy dando ahora, estoy dando en vivo en Twitch y en TikTok. Entonces, como no sé cómo presentar acá en TikTok, no se puede, me parece. O sea, yo ya investigué, si alguno sabe me puede decir cómo presentar. Igual me parece que sería incómodo porque como que se verían, como lo ven en el celular en TikTok, se ve todo chiquitito. Así que si alguno quiere seguir en TikTok, en Twitch pone Ramiro Braco y me va a ver la presentación. Acá podemos ver podemos ir viendo cómo captura un panel solar con un panel totalmente a 90 grados y cómo puede ir variando el ángulo de inclinación del panel y cómo captura cantidad de sol. Obviamente si lo ponemos a 90 grados respecto del sol no captura nada, y si lo vamos moviendo cada vez captura más. Ahí vamos a ver el coseno de teta, que es el cuánto captura el panel, y si lo ponemos a 90 grados, digamos, o sea, perfectamente plano y el sol está perfectamente vertical, vamos a ver que captura el 100%. Y a medida que lo vamos inclinando, esto captura más. Como el sol se va moviendo según estación del año y se va moviendo también en la hora del día, necesitaríamos lo que se llama un tracker de 2 ejes, que existe. Es bastante costoso. En general, en las instalaciones solares fotovoltaicas no se utiliza un tracker de 2 ejes. Hay un montón de instalaciones solares fotovoltaicas de alta potencia que se está utilizando mucho tracker en un eje. Siguiendo de este a oeste. O sea, no tiene mucho sentido económico, al menos, seguirla en los 2 ejes, porque necesitamos tener un sistema que permita 2 grados de libertad en giro. Eso hace bastante complejo el sistema, bastante sensible al viento, y que no se puedan alinear muchos paneles cerca porque proyectaría mucha sombra sobre el otro tracker. Entonces hay que espaciarlos mucho. El costo del terreno incide muy significativamente. Entonces la cuenta da que no termina siendo económicamente viable. Se gana más energía, sí, pero no tanto. Digamos que sin ningún tracker y poniéndolo al norte, tengamos 1. Poniéndole un tracker, podemos tener 1,2. Y poniéndole un tracker en 2 ejes, podemos tener, digamos, 1.3, 1.2 con un tracker en un eje y 1.3 con un tracker en 2 ejes. Ese 10% adicional, estoy haciendo números así medio en el aire, ¿no? Pero ese 10% adicional que se gana con un tracker en 2 ejes termina siendo menos que lo que se tiene que invertir en el sistema de tracker de 2 ejes, y aparte con el sistema, toda la pérdida de eficiencia en tierra. O sea, toda esa tierra que hay que tener sin aprovechar, con todo lo que implica también un tracker en 2 ejes en cuanto a mantenimiento, en cuanto a carga sobre viento. Entonces, bueno, en definitiva no es tan conveniente, pero existe. ¿Qué podemos hacer nosotros para simplificar un poco? Bueno, primero, para estandarizar todo esto, con el movimiento del sol se mueve
va variando la hora del sol a lo largo de todo el año. Entonces lo que se busca es una hora solar que va variando a lo largo del año. Y nosotros podemos buscar ese horario solar. Acá tienen las curvas para poder ver cómo va variando la hora solar. Para saber en qué momento sale el sol, en qué momento se oculta el sol. Esto va variando a lo largo del año. Esto vamos a pasarlo. Pero vamos a ver lo que es el ángulo de declinación. La Tierra está inclinada respecto a su eje unos 23,45 grados. 23,5 para redondear. Entonces, si nosotros estamos en latitud 34, vamos a tener 34, por ejemplo, menos 23,45. Vamos a tener en el verano del cenit, el sol en su posición más alta va a llegar a 10,5 grados. Y en su posición más acostada, o sea, en el verano, en el 21 de julio, a las 13 horas, digamos, de Argentina, va a llegar a 34 más 23,45, 57 grados. O sea, en invierno va a llegar a 57,5 grados en la posición más baja y en invierno unos 10,55 grados. Eso va a ser toda la excursión que va a tener. Si estamos en un lugar, por ejemplo, cerca del Ecuador, en verano se va a ir para un lado y en invierno se va a ir para el otro lado. Y en primavera vamos a estar justo en el medio. Con lo cual, en invierno y en verano, más o menos tenemos la misma radiación. ¿Qué pasa? No es la única variable la posición del sol. Uno podría decir, bueno, por ejemplo en el Caribe tenemos mejor radiación solar que en Argentina. Y podría no ser así. Y en la mayoría de los casos no termina siendo tan así. ¿Por qué? Porque tenemos la cuestión climatológica. En general, Argentina tiene muy buen recurso solar porque tiene una posición que no es tan desfavorable como podría ser Noruega, pero tiene una posición buena y tiene poca nubosidad promedio. De hecho, por ejemplo, la Puna jujeña es uno de los mejores lugares del mundo en lo que sería la parte del desierto de Atacama, junto con algunos lugares como en California o en Australia. Es uno de los mejores lugares del mundo para la implantación de sistemas solares fotovoltaicos por la baja nubosidad y la alta irradiancia que tenemos. Vamos a seguir un poquitito más. Entonces les comentaba, acá podemos ver los que estén viendo por Twitch, cómo va variando el ángulo de declinación de la Tierra a lo largo de las estaciones del año. Acá pueden ver un cálculo del ángulo delta, o sea, qué ángulo tenemos para cada uno de los días y cómo va variando eso a lo largo de todo el año. Acá podemos ver cómo va variando el ángulo de declinación en función de la época del año y a veces teníamos uno que se podía cambiar. Bueno, esto para si lo quieren programar en Python, por ejemplo. Ángulo de elevación, eso es el ángulo de declinación. El ángulo de elevación es cuán alto está el sol. Vamos a poner la animación. Cuán alto está el sol medido desde el plano del piso. Una variante puede influir la altura sobre el nivel del mar. No incide la altura respecto del nivel del mar. Acá me hace una pregunta en TikTok. ¿Cómo incide la variación de la altura? La variación de la altura no incide en forma significativa porque el espesor de atmósfera que nosotros le estamos restando, digamos, el lugar con mayor altura que hay, digamos, no, puede ser la punta del Everest, pero ahí no van a hacer nada. Pero, por ejemplo, La Paz, Bolivia, tiene una altura muy alta, ¿no? Es un lugar de los lugares donde vive mucha gente más alto que podemos encontrar. Y no hay una variación significativa que afecte mucho a la radiación solar en ese lugar. Sí puede pasar que sea más diáfano, o sea que tengamos, por ejemplo, menor nubosidad en algún lugar que en otro. Eso sí es significativo. No es tan significativo la variación de la altura de la atmósfera o el espesor de la atmósfera por levantarnos o por irnos más arriba. Puede ser que tengamos menos polución, pero bueno, eso va a depender un poco de la ciudad, como sea, ¿no?
Por ejemplo, en DF, en Distrito Federal, en México, tiene muchísima polución, por una cuestión que, por cómo barre el viento. En Santiago de Chile también tienen bastante ese tema, que tiene mucha polución, por ejemplo. De hecho, en DF también tenían que ir turnándose los días, los autos, por el tema de la polución, la cantidad de polución ambiental que afecta a la radiación en la superficie de la Tierra, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tener una elevación respecto del plano de la superficie de la Tierra. Ese plano de la elevación va a ir variando a lo largo del día y también va a ir variando el ángulo respecto de si es norte, sur, este, oeste, ¿no? Tenemos los dos ángulos que van a ir variando, la elevación y como sería el ángulo como si fuese la brújula. Yo agarro una brújula, la pongo la brújula y digo, bueno, ¿para dónde apunta el sol? Y bueno, sale por el este, al mediodía está cerca del norte y después se anochece sobre el oeste. Esto va a ir variando a lo largo del año y a lo largo del día. Eso sería la elevación. El otro ángulo es el azimut, que es el ángulo este que varía a lo largo de las horas. Ahí se puede ver la animación de lo que es el azimut y lo que es la elevación. Son los dos ángulos que nosotros definimos para definir cuál es la ubicación del Sol. El azimut va variando a lo largo del día y la elevación va variando a lo largo del día también, pero sobre todo con las estaciones. Si me pueden ir haciendo una pregunta también, capaz que se vuelve más divertido si alguno me pregunta. Bueno, vamos a seguir un poquito con recurso. Bueno, posición del Sol. La posición del Sol va a estar definida obviamente por esos dos ángulos, que son el azimut y la elevación. Eso mismo se utiliza, de hecho, para ubicar una estrella en el firmamento. O sea, si yo quiero ver la ubicación de un planeta, de una estrella o de cualquier cuerpo celeste, voy a necesitar el azimut, la elevación y el horario. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Júpiter o Saturno o Urano, Neptuno, el planeta que sea, va a estar a tal elevación y a tal azimut a tal hora. Con eso puedo definir exactamente la ubicación y cómo encontrar un planeta en el firmamento. Bueno, acá podemos ver algunos elementos para ver, por ejemplo, un reloj solar funciona proyectando una sombra sobre una superficie. Acá podemos también en Twitch, pueden entrar y poner la latitud de su lugar, de donde viven ustedes, en la página de PB Education y ver la latitud y la longitud con la longitud y la zona horaria que tienen, ver dónde va a estar ubicado exactamente el Sol en ese momento, en cada hora del Sol. Acá, por ejemplo, podemos ir jugando, vamos a cambiar un poquito la escala esta, vamos a ir jugando y van a ver acá, según la latitud del lugar, acá yo puedo ir moviendo la latitud del lugar, vamos a poner por ejemplo Buenos Aires, que tiene menos 34, para Buenos Aires 34, y podemos ir variando la hora, cómo va variando el Sol a lo largo de la hora, ¿no? Estamos en la época en junio. Fíjense que casi llega al cenit, pero no llega a estar en el cenit, que el cenit sería acá, en este punto de acá, si ven el mouse, sería el punto 90-90. Y acá puedo ir moviéndome a lo largo del año, fíjense cómo se va moviendo. Este sería el 21 de junio, sería el día de lo que sería el solsticio de invierno. Se llama solsticio porque sol quieto, viene del griego, es en el momento en el cual hay menor variación entre un día y otro de la altura del Sol. Definimos anteriormente lo que era la altura y lo que es el azimut. Bueno, la elevación del Sol va variando a lo largo de los días y de los meses, y en el momento en el que va bajando y en un momento vuelve a subir. Bueno, en el momento que va bajando y vuelve a subir, ese es el solsticio de invierno. Y en el momento que va subiendo y vuelve a bajar, ese es el solsticio de verano. Ese momento es el 21 de junio y el 21 de diciembre.
Esos son los solsticios. Bueno, acá pueden jugar un poquitito a que le guste. Ven, viene subiendo y ahí baja. Viene subiendo y ahí baja. Este es el solsticio. Esto, los pueblos antiguos identificaban estos puntos porque eran fundamentales para lo que es su supervivencia por las cosechas, ¿no? La fauna y la flora, sobre todo la agricultura, depende muy fuertemente de los ciclos solares. Entonces, en el momento donde tenían el solsticio de invierno y el solsticio de verano, eran momentos muy, muy significativos. Fíjense que si yo voy anotando el momento de mayor elevación, este momento, fíjense que acá varía muy fuertemente con los días y acá como que varía menos, porque tiene una función seno que va haciendo variar eso. Y acá voy viendo cómo va variando con la latitud. Fíjense que si yo me voy a una latitud 23, acá el 21 de... Justo el 21 de diciembre. 21 de diciembre. Vamos a encontrar que justo en latitud 23:45 vamos a encontrar que el Sol pasa por el cenit. Eso lo usó Eratóstenes para calcular el radio de la Tierra. O sea, para todos los terraplanistas que estén viendo, antes de Cristo ya se había calculado el radio de la Tierra. Así que se puede calcular, creo que sí, antes de Cristo, no me acuerdo bien. Pero Eratóstenes, ¿qué año? 194, en el 276 al 194 a.C. Ya había calculado el radio de la Tierra Eratóstenes utilizando la sombra y un palo. Fíjense, búsquenlo. Es muy simple de calcular el radio. No es que es muy simple, pero no, tampoco con un palo y un esclavo que lo mandó a caminar de Alejandría, no me acuerdo de qué lugar, pudo calcular el radio de la Tierra. Bueno, esto es cómo va variando la posición del Sol. Fíjense cómo va variando. Esto es la elevación. Este plano, que esta vista polar, podemos ver las dos magnitudes, tanto la elevación como el azimut. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Me pueden preguntar, el que me quiera preguntar por TikTok o por Twitch también me puede preguntar. Bueno, vamos a seguir. Seguimos. Bueno, este es un cálculo de alta precisión de la posición del Sol, no nos interesa para todo esto. Y esto es bastante importante. Bueno, con toda esta información, ¿cómo podemos calcular nosotros qué radiación vamos a tener sobre nuestra superficie? Nosotros vamos a tener una cantidad de watts por metro cuadrado que va a estar irradiando nuestra estrella, el Sol, que es siempre constante. Lo que varía es cómo incide sobre la superficie de la Tierra. Pero la cantidad de radiación es siempre constante, varía muy poquitito. El Sol varía su posición respecto de la Tierra, no está siempre a la misma distancia, pero esa variación podría ser de segundo orden, digamos, podríamos despreciarla. Pero hay una pequeña variación entre el punto donde está más alejada la Tierra del Sol y está más cerca. Eso también varía, pero nosotros lo podemos despreciar. ¿De qué va a depender? Va a depender de la elevación que tenga el Sol, de la azimut que tenga el Sol en ese momento determinado y de la posición que tenga la placa solar fotovoltaica respecto del norte y respecto del piso. Entonces nosotros vamos a tener un ángulo también de azimut de nuestro panel y un ángulo de elevación también de nuestro panel respecto de la superficie de la Tierra. Para calcularlo es solamente una cuestión trigonométrica. Primero tenemos que conocer el ángulo delta que forma el Sol respecto de la superficie de la superficie. Esto va a depender de la latitud del lugar, del ángulo delta. Luego vamos a tener que ver el ángulo que forma el módulo solar fotovoltaico respecto de la Tierra y del azimut. Y ahí podemos calcular simplemente con una cuestión trigonométrica cuánto de esa radiación solar va a estar incidiendo sobre nuestra superficie. Acá, por ejemplo, tenemos una radiación un ángulo horizontal de 30, un ángulo incidente de 30 y un exceso del módulo de 30 también. Y acá podemos calcular cuánto incide en la superficie horizontal y demás cuestiones.
Este gráfico está bastante interesante también. Acá podemos poner la latitud del lugar. Por ejemplo, si ponemos de vuelta latitud 34, que es Buenos Aires. Vamos a poner latitud 34. Que me pueda seguir, que esté viendo, capaz que me está viendo TikTok. Le recomiendo que se pase por ahí a Twitch, que yo les estoy mostrando un poco animaciones y un poco una presentación. Así que me lo puede ver más copado ahí directamente por Twitch. Estamos streameando directo en Twitch, así también me pueden ir preguntando. Avísenme si se escucha bien acá en el Twitch. A ver si podemos... Chat. Avísenme si se escucha bien. En TikTok se escucha bien también. Bueno, vamos a seguir. Capaz una moto sin caño de escape. Bueno, este gráfico que tenemos acá es cuál es la radiación incidente cuál es la radiación incidente, cuál es la radiación en una superficie horizontal, que es la azul. Fíjense que la radiación en una superficie horizontal es menor que la radiación incidente. ¿Y cuál es la radiación en el módulo? ¿Por qué hago esta diferencia? Bueno, porque el módulo puede estar inclinado. Si nosotros tenemos una superficie que está de módulo que está totalmente horizontal, la radiación sobre el módulo obviamente es la misma que en una superficie horizontal. Y si yo le doy una cierta inclinación, voy a perder un poco por ahí en una época del año y voy a ganar en otra época del año. Digamos que si yo tengo menos 33 grados y le doy 33 grados, voy a perder un poco en el verano, pero voy a ganar bastante en invierno. El promedio anual me va a dar óptimo. Si yo le doy más inclinación, voy a perder más todavía en verano, pero voy a perder muy poco o voy a ganar más respecto del anterior en invierno, lo cual es bastante deseable en instalaciones solares fotovoltaicas off-grid, donde el diseño de la instalación se hace para la condición más crítica, que suele ser el invierno. Digo suele ser porque puede no serlo. O sea, puede ser que mi condición de diseño sea, por ejemplo, en el verano. ¿Por qué? Porque quiero tener aires acondicionados. Entonces, si yo quiero tener aires acondicionados en el verano y quiero tener calefacción, por ejemplo, con biomasa o con... Uy, pateé algo acá. Y quiero tener calefacción con biomasa, digamos leña, un hogar, una salamandra en invierno, puede ser muy recomendable. Puedo darle una inclinación, digamos, de, por ejemplo, 25 o 30 grados para, digamos, maximizar en verano y perder algo en invierno o mucho en invierno. En general, en instalaciones off-grid suele ser muy dimensionante la condición en invierno y puede ser recomendable tener una inclinación del orden de los 40 grados, o sea, más vertical que una instalación que del máximo rendimiento anual. Bueno, si nosotros tenemos una inclinación arbitraria, tendríamos que ir a si nosotros tenemos una inclinación cualquiera arbitraria, tendríamos que calcular cuál es la incidencia de esa inclinación respecto de los ángulos de radiación solar. Entonces, acá tenemos también cómo calcular esa radiación, esa ángulo incidente. Tendríamos que ver cuál es la inclinación. Todo esto también está bastante resuelto con otros software, que por ejemplo como el PVSys, el Helioscope, y o sea, hay un montón de software hoy por hoy que facilitan un poco todo este cálculo. También se puede hacer más simplificadamente. Acá tenemos cómo es la radiación para un ángulo en una posición totalmente arbitraria. Hay unas... A ver si... Voy a ver si tengo acá una... yo tenía acá una... A ver si tengo acá... Mapa... Guía de recursos. Acá tengo. Ahora les voy a mostrar una guía de recursos solar, por ejemplo. Vamos a, con el OBS, compartir pantalla. Luego Chrome.
Vamos a mostrar Acrobat. Acá les muestro el Acrobat Reader. Este es una guía de recursos solar, la pueden buscar, es gratuita, la pueden bajar de cualquier lado. ¿Cómo se llama el soft? Por ejemplo, hay uno que se llama Helioscope, que ese es un soft que pueden usar un mes gratis con una cuenta de mail, donde después se va creando otra y otra y otra y pueden tener un mes todo el tiempo. Otro se llama PVSys, que ese es pago, pero también se puede conseguir. Y hay otros más. O sea, otro que se llama PVSol también. Está bueno. El PVSys está bueno, pero es un poco complejo. Algún día lo podemos ver un poco. Después hay de simulación también de sistemas híbridos. Por ejemplo, el Homer es un software bastante profesional de simulación de sistemas híbridos, que está muy bueno. Bueno, acá tienen la guía de recursos solar, por ejemplo, está hecha por gente bastante entendida, que he tenido oportunidad de estar, de conocerla, y está bastante bien hecha. Esto lo pueden bajar y van a ver, por ejemplo, la radiación solar en algo muy simple, que son las horas sol pico, que ya vamos a llegar un poquito a esto, pero fíjense que está un poco más simplificado todo esto, y nosotros vamos a poder ver, según el lugar de ubicación de cada uno de las localidades de la Argentina. Esto está hecho para Argentina, pero también está para otros países. Pueden ir viendo la cantidad de horas sol pico. ¿Y qué es esto horas sol pico? Bueno, las horas sol pico es como una integral de la radiación solar incidente en una superficie plana. Acá pueden ver, por ejemplo, que en enero tenemos unas horas sol pico para Buenos Aires, por ejemplo, para toda la provincia de Buenos Aires, del orden de las 6,5 horas sol pico. Fíjense que aún en toda la Argentina vamos a tener una radiación muy buena. Fíjense, aún en la Patagonia, uno dice, tenemos la misma radiación solar que en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué pasa esto? Porque en el verano, en la Patagonia, tienen muchas más horas de sol. Si bien capaz que tienen un poco menos de radiación, tienen más horas de sol en la Patagonia. En el invierno sí se ve muy perjudicada la parte sur de la Argentina, pero en el verano incluso puede tener más, en Santa Cruz o en Chubut, más radiación solar que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O, por ejemplo, más radiación solar que en Formosa. O sea, tenemos más radiación solar en Santa Cruz que en Formosa. Que a priori uno pensaría que no, pero bueno, es así. Luego tenemos para febrero, para marzo, para cada uno de los meses, y nosotros vamos a ir calculando qué grado de recurso solar tenemos en cada una de las localidades de la Argentina. Esto ya directamente es en hora sol pico. Bueno, vamos a ver un poquito qué es esto de hora sol pico. Inclinación solar. Vamos a poner de vuelta el Google Chrome. Sí, les comparto. No, me está mostrando. ¿Por qué no me mostrás acá? Bueno, vamos a activar este. Bueno, ahí deberían estar viendo lo mismo que estoy viendo yo. Entonces, ¿cómo se calcula la radiación solar? Entonces tenemos según la época del año y según la latitud del lugar. Acá podemos ver, por ejemplo, el día según el día, por ejemplo, tenemos cómo va variando según el día y según cómo va variando la latitud en el gráfico. Vamos a ir viendo que va a tener una forma como una campana de Gauss, muy parecida a una campana de Gauss. Por ejemplo, vamos a poner de vuelta el ejemplo de latitud menos 34, que es Buenos Aires. Y vamos a ir viendo cómo va variando a lo largo de todo el año. Teniendo un mínimo en la fecha de junio y un máximo
en verano. Sobre todo que en verano vamos a tener muchas más horas de sol y también tenemos un valor máximo más alto. También en una cuestión, esto es sin tener en cuenta todo lo que es la nubosidad, pero después tenemos los efectos de la nubosidad y la climatología propia del lugar. O sea, este gráfico que estamos viendo acá en Twitch es para un cielo total y completamente despejado sin tener en cuenta ningún tipo de nubosidad. Si vemos en la parte más alta del mes más alto, en cualquier lugar vamos a encontrar que la máxima radiación solar que vamos a encontrar va a ser de 1000 watts por metro cuadrado. Y esto no es casual que todos los paneles solares estén dados a una radiación de 1000 watts por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la máxima que se encuentra en la superficie de la Tierra, con lo cual todos los paneles solares fotovoltaicos se estandariza la medición a 1000 watts por metro cuadrado, AM 1.5 y temperatura de celda de 25 grados. Esa es la condición de máxima teórica que puede tener un panel solar. Por eso ningún panel solar va a poder rendir como el máximo teórico posible. Pero es una condición de máxima, de teórica que podemos alcanzar. Se alcanzará un día al año, 2 días al año o ningún día al año. Pero es lo máximo que va a poder rendir ese panel. Entonces acá podemos ver cómo va variando según la latitud. Por ejemplo, nos vamos a una latitud más baja, 60 grados, y vamos a ver cómo prácticamente en el invierno no tenemos casi radiación, tenemos muy baja radiación solar, y en verano tenemos mucha radiación solar, o sea, tenemos muchas más horas de sol, incluso que en latitudes, fíjense cómo va variando la cantidad de horas de sol. Sí, es más, en las zonas muy al sur, llega un punto en que tenemos más de 24, o sea, tenemos 24 horas de sol continuas, sin parar. Tenemos varios días al año en los cuales tenemos que el sol no se oculta nunca o que se hace de noche todo el tiempo. Acá, por ejemplo, podemos ver momentos en los cuales estos días al año, en esta latitud, que es latitud menos 69, por abajo de lo que sería el círculo polar, tenemos días que son total y completamente de noche. Y días que son total y completamente de día, aunque el sol esté muy bajo en el horizonte. Bueno, acá podemos ver también cómo afecta la variación de la latitud y la inclinación del panel solar, cosa que vimos anteriormente. Acá es, en este otro gráfico, cuántas horas de sol vamos a tener según la latitud del lugar. Fíjense, acá voy variando la latitud del lugar y voy a ir viendo cuántas horas de sol completas al día tengo, en qué horario tengo el anochecer, en qué horario tengo el atardecer. Acá podemos ver en verde la cantidad de horas de sol que tenemos, en rojo a qué hora es el amanecer y en azul a qué hora es el atardecer. Vamos a ver, por ejemplo, la latitud 34, sin irnos a cosas tan extremas, y vemos cómo va variando la cantidad de horas de sol que tenemos. Esas son cantidad de horas de sol, no hora sol pico. No hay que confundir la cantidad de horas de sol con las horas sol pico. ¿Por qué? Porque el sol sale, supongamos ahora en invierno, está saliendo a las 8 de la mañana y se oculta a las 5 de la tarde, pero las horas sol pico son como todas las, como llevar toda la radiación solar a 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, en invierno en Buenos Aires tenemos 2,5 horas sol pico y en verano tenemos 7,5 horas sol pico. O 6,5 horas sol pico o 7 horas sol pico. O sea, llevar toda la radiación solar digamos, a la mañana tengo 200 watts por metro cuadrado, después 300, después 400, después 500, después 800. Vamos teniendo distinta radiación solar y la idea es llevar todo eso a 1000 watts por metro cuadrado y para que nos simplifique a nosotros el cálculo de la cantidad de energía solar, la energía eléctrica que va a producir nuestro panel solar. Vamos a ver si hay alguna pregunta o algo. A ver si lo puedo pueden ir haciendo alguna pregunta, los que quieran. Vamos a ver, Chrome, pantalla 1, PPT. Ahí está, ahí lo logré hacer. A veces se pone loco cuando comparto y no comparto. Bueno, seguimos un poquito. Después yo lo que hago es subir estos videos a YouTube, así que el que quiera
también puede ver que se enganchó por ahí tarde con el stream. Puede ver este video seguramente en YouTube. Dentro de un rato lo termino de subir. Y bueno, vamos a ir viendo un par de cositas más y ya vamos a ir terminando por hoy. ¿Cómo se mide la radiación solar? La radiación solar se mide con un instrumento que se llama solarímetro. Es un instrumento que mide cuánta radiación solar está incidiendo en un punto particular. Esta guía de radiación solar que yo les mostré anteriormente está hecha con muchos instrumentos. Hay un laboratorio de mediciones solares que está ubicado en Luján, muy importante. Trabajan varios investigadores en ese lugar. Está bastante interesante. En la guía del recurso solar van a también poder calcular con distintos ángulos de inclinación de los paneles y directamente ya les va a dar por cuánto tienen que multiplicar la radiación que les va a dar en los mapas según la inclinación, tanto en elevación, digamos, o en azimut sería en azimut y en elevación del panel, propiamente dicho, para saber cuánto va a colectar directamente ese panel. Esto obviamente también lo pueden hacer con los software, pero a veces es un cálculo rápido. Yo siempre tomo en cuenta que el promedio anual en Buenos Aires, por ejemplo, es de 4,5 horas sol pico, así de memoria. En invierno tenemos más o menos 2,5 horas sol pico y en verano tenemos unas 7 horas sol pico. Ese es un cálculo rápido que vamos a hacer con un panel inclinado a 30 grados al norte o 30 a 35 grados al norte. Un cálculo rápido y sencillo. Entonces, si tenemos 1000 watts por metro, si tenemos 1000 watts de paneles, por ejemplo, 1000 watts de paneles por 4,5 horas sol pico, tendríamos que tener unos 4500 watts promedio de generación solar fotovoltaica al año. Y en invierno vamos a tener 1000 por 2,5 serían 2500 y en verano vamos a tener por 7 sería 7000 watts hora o 7 kilowatts hora en verano, 2,5 kilowatts hora en invierno y un promedio de 4,5 kilowatts hora día por promedio para Buenos Aires, por ejemplo. Vamos a seguir un cachito más. Bueno, acá por ejemplo tenemos en la visualización en Twitch, para el que me esté mirando, vamos a ver los días, por ejemplo, que tenemos nublado, cómo se ve afectada de forma tan significativa la radiación solar incidente sobre un módulo fotovoltaico. Y cómo sería un día promedio. Van a ver que hay días que tenemos una producción mayor a la promedio, hay días que tenemos una producción muy significativamente menor que el promedio. Sin embargo, el recurso solar es muchísimo más predecible que otros recursos, como el hídrico, por ejemplo, o el eólico. El eólico es mucho más estocástico. O sea, nosotros podemos tener una precisión muy buena o tiene muy buena precisión el cálculo de la cantidad de energía solar fotovoltaica que podemos producir con una incertidumbre muy baja comparativamente con la del recurso eólico. El recurso eólico varía mucho de un mes a otro, de un año a otro. En cambio, el recurso solar varía mucho menos. Si bien nosotros no podemos saber qué día va a ser bueno, pero en general el promedio mensual, el promedio anual, el promedio varía muy poco. Entonces es un recurso estocástico, pero con una media anual mucho más precisa y una media mensual mucho más precisa que otros recursos como el hídrico o el solar, por ejemplo, o el eólico, por ejemplo. Acá tenemos cosas que podemos sacar también. Este es llevar a cuántos hacemos cada hora en el gráfico. Podemos ver un gráfico con barras, qué cantidad de radiación vamos teniendo hora a hora para poder hacer un cálculo más exacto de la producción. Porque como la eficiencia del inversor también va variando con la cantidad con la tensión, va variando con la temperatura, va variando con el nivel de tensiones. Entonces, cuando queremos hacer un cálculo fino, tenemos que saber cuánta radiación difusa tenemos, cuánta radiación directa tenemos, qué temperatura hace, qué nivel de viento tenemos.
Con eso se puede calcular, el PVC de hecho lo hace así, tiene estadísticas de los últimos 50 o 25 o 10 años. Entonces con esos datos de la cantidad de nubosidad, con la temperatura, con la velocidad del viento y un montón de parámetros va permitiendo tener una idea de cuál es el nivel de producción real o la estimación de producción que podemos tener en una planta solar fotovoltaica, como estás hablando de inversiones importantes, una planta de, digamos, 50 megas, 100 megas, una planta grande, en una planta por ahí, una domiciliaria, quizás no tiene sentido perder tanto tiempo en hilar tan fino, suciedad de paneles, pérdida por stream, pérdida en cables. Sí es importante hacer una estimación del recurso y después los niveles de tensión para que el inversor ande en forma apropiada, pero por ahí no es tan importante si tenemos un 3% más, un 3% menos, o un 5% más, un 5% menos. Sí es importante que el sistema funcione bien, o sea que no tengamos, digamos, que el inversor no arranque o que se pase de tensión y ahí se quema el inversor, ¿no? Eso ya es otros cálculos que lo que hay que ver ahí es el módulo. Acá podemos ver, por ejemplo, donde podemos maximizar la cantidad de radiación solar percibida o captada por un módulo, y vemos que la máxima captación anual que podemos obtener de un módulo solar fotovoltaico para una ubicación determinada, que es en Phoenix, Arizona, calculo que yo que sé esto, que es apuntando al sur, obviamente, porque es el hemisferio norte, y con una inclinación de, digamos, acá es, esto debe ser 0, no sé, será unos 10, 20, 30, 40, no sé, 40 grados. 33,45 grados y 111,66 grados. Esto es como cuánto vamos a captar en el año. O sea, cuando nosotros queremos maximizar la captura anual de todo el sistema. Radiación promedio. Acá tenemos la radiación promedio de en cada punto. Y esto, lo que es importante, lo que yo le decía, las horas sol pico se transforma esa campana de Gauss que tenemos en una única cantidad de horas. Así simplificamos mucho el cálculo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para un cálculo muy simplificado es multiplicar la potencia de paneles solares fotovoltaicos que tenemos por la cantidad de horas sol pico. Y ahí vamos a poder determinar la cantidad de energía que produce nuestro sistema solar. Bueno, esto más o menos fue un pantallazo de lo que es recurso solar. El próximo lunes vamos a estar hablando un poco y streameando y hablando un poco de recurso eólico. Y acá me preguntan vía Twitch. Tenía dos preguntas, justo estaba mirando otras cosas. Vamos a poner cámara frontal. Así ya terminamos presentación. Ramiro, muy bueno el contenido. La página que estás compartiendo es de uso público o hay que pagar, ¿no? Es totalmente público, es una organización sin fines de lucro. A mí me la mostraron mucho y yo la usé muchísimo para dar clases. Y también me la compartieron muchísimo en la maestría. Está muy buena, o sea, es bastante avanzada, o sea, se puede avanzar bastante. Tiene mucha información y muy aguda, por decirlo de una manera, o mucha profundidad en los temas. A mí me gusta ir ahí y después obviamente uno va simplificando en el trabajo diario, capaz que para una instalación chica no vale la pena capaz que hacer una estimación tan filosa, pero está bueno conocer todas esas cosas. Después uno irá viendo. Alexis también, bueno, les mando un saludo grande, espero que les guste el contenido que voy haciendo por las redes sociales. Me pueden seguir en Twitch, me pueden seguir en TikTok, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Y bueno, espero que les guste y que también me dejen los comentarios que crean convenientes, lo que les guste que vaya haciendo. Tengo ganas de hacer también una prueba con paneles solares y voy a estar mostrando cómo rinde también con distintos inversores, distintos paneles y cómo se conectan y todo. Vamos a ir viendo de ir organizándome. A veces se me complica con los tiempos, con el laburo. Por eso siempre trato de hacer los TikTok, estos streams.
en este horario de 5 a 6 de la tarde. Bueno, les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo la próxima. Un abrazo.